Lo que viene de afuera, lo que sorprende, es tomado, la novedad se asimila internamente en el lugar, sí, por supuesto, pero antes es evaluada. Todo lo nuevo que llega al lugar es evaluado, es pensado y es resignificado. ¿Por qué digo resignificado? Porque si bien puede venir con ciertos significados, el lugar, a todo lo que hace parte del lugar, le otorga significados que son propios del lugar, valga la redundancia. Claramente son indicadores del progreso de una nación, por eso yo les había mostrado a ustedes, no recuerdo si fue a ustedes o no, el presupuesto que el Estado invierte en ciencia y tecnología, el presupuesto que el Estado invierte en educación, ¿no? Entonces, ahí uno ve realmente cómo se toma el progreso de una nación, en qué se está invirtiendo. ¿Por qué? Porque fíjense que acá nación se asocia a idea de espacio también, ¿eh? Una idea del lugar, porque los no lugares, aula, laboratorio y despacho, conforman, reproducen, consolidan el espacio. Esto es interesante. Los tres, aula, laboratorio y despacho, piensan a futuro y se encuentran en el exterior. Piensan a futuro y se encuentran en el exterior. Es decir, que no se ocupan del aquí y ahora, y otra es que están pensando en lo que necesita ese espacio. Por eso, por ejemplo, en el ámbito de la educación, es el Estado quien baja a todas las escuelas, para todos los niveles, una guía, ¿sí?, de lo que los docentes tienen que dictar. Algunos docentes articulan mucho en función de lo que baja desde el Estado. Otros, como MOA, somos un poco más, vamos un poco más para un lado, para el otro, cosa que no se tendría que hacer si realmente se cumple se está bajo ese espacio que corresponde al no lugar aula, porque lo que hace el aula es reproducir, la función que tiene es reproducir los intereses de ese espacio. Y esto es bien importante. Y esto aplica al aula de la escuela como al aula universitaria. Hay aulas universitarias donde van a haber profesores que van a reproducir espacio. Y con todo este texto de Liscano se van a acordar y van a decir, ah, esto es espacio, ah, esto es lugar. ¿Por qué? A mí me ha pasado en la disciplina, y lo repetí, lo dije en el otro audio, lo voy a decir acá. Cuando yo estudié ciencia política, yo estudié ciencia política para América Latina, para Argentina, desde los conceptos trabajados en Europa y en Estados Unidos. En, desde los conceptos de ellos no figuraba nunca la figura del puntero político. Y sin embargo, cuando bajé a territorio, cuando trabajé en territorio, me di la importancia que tenía el puntero político y lo articulador que era, y cómo muchas veces llegaba el puntero a lugares donde el intendente y los concejales no llegaban, y donde cumplía un rol fundamental. Cuando después de otros lugares de la academia es un rol que forma parte de la política informal y está asociado totalmente al clientelismo, y bueno, pero cuando se baja al lugar, nos damos cuenta de que ocurre otra cosa en el lugar, diferente a lo que teníamos en el espacio. Pero, por ejemplo, en mi disciplina se nos enseña desde Estados Unidos, digo esto porque la ciencia política se genera ahí, y estoy muy agradecida porque estudié ciencia política, pero también me permite esto, reconocer que hay conceptos como Estado fallido,
¿sí? Que el concepto de Estado fallido en sí ha sido una teoría para invadir otros países, ¿no? Entonces, hay cuestiones de que vienen del espacio también es este saber científico, ¿eh? No solamente en la escuela. Pensemos en las universidades que se instala como el saber a seguir. Y esto, y está bueno ser conscientes, o sea, si seguimos ese saber, perfecto, pero ser conscientes de que estamos siguiendo ese espacio. Esto es importante. Bien, queda un poquito más. Eh, bueno, la seriedad relacionada a lo sacro, ¿no? Hay una desprecia a las lenguas y saberes comunes. Esto que Feyerabend se animó a decir, che, terminemos con la primacía de la ciencia, porque hay otras formas de acceder al conocimiento, los saberes del lugar, ¿no? Acá en Feyerabend está eh, lo que habla del iscano del espacio y de los lugares. Eh, Se rechaza todo lo que no lo que se rechaza, el espacio rechaza el saber común, rechaza las lenguas comunes, las rechaza, porque hay una forma de ver el conocimiento, de entenderlo, de asimilarlo, desde el saber y desde lo que es el espacio, ¿no? Y hay otra cosa importante acá, que es el hecho de que tanto en aula como en laboratorio, como en despacho, en aula, en laboratorio y en despacho, lo que van a tener es que el conocimiento, ¿sí? El conocimiento no es de los lugares. Es decir, el conocimiento se encuentra al interior de los muros. Recuerden que aula, laboratorio y despacho se construyen en base a muros, ¿sí? Eso también puede ser un poco metafórico, pero hay una cuestión de muro real y puede ser muro de separación con el lugar. Entonces, se entiende que se conoce o que son válidos determinados conocimientos porque son del, del, del aula, del laboratorio y del despacho. Y eso es importante. Me emociono esta última parte. Yo me emociono sola, pero me emociono en el sentido de que cuántas veces en nuestras vidas o cuántas hemos vivido o también hemos escuchado, mirado situaciones donde no se le da voz a otras personas porque simplemente, por más que hablen el mismo idioma, no manejan el mismo razonamiento, ¿no? A mí hay una frase que dice mi mamá y cada vez que me la dice como que me conmueve, porque a veces cuando hablamos de política en la mesa familiar, eh, ellos obviamente saben, yo estudié ciencia política, entonces la que sabe política soy yo, ¿no? Desde ese lugar, porque entienden el saber, ¿no? Asociado a ese espacio. Y mamá me dice, perdón que yo lo diga, ¿no? Yo estoy hablando desde mi ignorancia. No, y ahí viene la discusión, no, mamá, no estás hablando de tu ignorancia, estás hablando de tu experiencia. Pero cómo también, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, de minimizar lo que saben porque no manejan los conceptos del otro. Esto es terrible, ¿no es cierto? Que en una conversación a mí me conmueve porque hasta me lo dice mi propia madre. ¿No? Esto de, perdoná si soy, porque yo ignoro este tema. No, no lo ignorás, lo conoces de tu experiencia,
¿sí? De los gobiernos que han pasado, de tus decisiones, desde otro lugar. Mi análisis viene desde el espacio, pero ese espacio tiene que dialogar con el lugar y esto es muy importante. Bien, mi vieja. Acá, otra de las cosas, y ya voy terminando, ay, nos quedan dos, ya termino, ya termino. Bien, el laboratorio. Yo estoy mirando hacia otro lugar porque tengo la misma filmina, pero más grande, porque si no acá en el celular no veo, me queda muy chiquitito. Eh, Hay una íntima solidaridad entre aula, entre laboratorio y despacho. Entre los tres se juntan, ¿sí? Se encuentran, dialogan. No van a dialogar con el lugar, no. Dialogan entre los no lugares. Aula, laboratorio, despacho. El despacho lo que tiene es que administra los mecanismos para que se lleven a cabo las ideas establecidas en el aula, ¿sí? Las ideas establecidas en el laboratorio. Es el despacho que coordina que exista un currículum que baje de nación para todas las escuelas del país, por ejemplo. ¿Sí? Hay una burocracia que se encarga de gestionarlo para que sea. ¿Basado en qué? En una racionalidad tecnocientífica que emana del laboratorio. ¿Se entiende? O sea, como que está todo conectado. ¿Lo gestionan en base a qué? ¿No? En base a indicadores, en base al razonamiento, entonces en base a indicadores el razonamiento se toman determinadas medidas. Despacho del burócrata. Y eso es terrible, ¿no? Con lo que termina. Dice, el gobierno de los despachos construye a su vez el espacio social como inmenso laboratorio, donde las gentes percibidas como masas o poblaciones son sometidas a continuos experimentos de ingeniería social y política. Eso sí, siempre por nuestro bien. O sea, hay un espacio, desconfíen, por favor, desconfíen del espacio que nos rodea. Por lo menos sean conscientes de eso, ¿no? Está bueno. Después, donde uno quiera pararse, está perfecto. Pero sí ser consciente que se está parando ahí y por qué lo está haciendo. Desde dónde uno está dialogando. Desde el espacio como el interrogador o desde el lugar como el aldeano. Desde dónde uno dialoga cuando dialoga con el otro. Esto es muy importante porque por más que hablemos el mismo idioma, no nos podemos entender. Las relaciones son complejas. Lo vuelvo a aclarar. Por último, hagan foco en toda la parte que habla de la burocracia, ¿no? Habla de un metacubo tridimensional. ¿Por qué metacubo tridimensional? Porque es un cubo gigante con tres dimensiones. Aula, laboratorio, despacho. Aula, laboratorio, despacho. El aula, laboratorio, despacho, ¿qué hace? Termina, ¿sí? En base a la globalización, que tiene tres etapas, lo pueden ver en el primer audio, termina conformando la cubificadora global. O sea, estamos inmersos en un gran cubo. El espacio crea un cubo y que nadie se vaya de ese cubo, ¿no? Y que nadie no quiera, a ver, cualquiera que se anime a ir en contra de ese cubo puede ser marginado, puede ser excluido, puede ser asesinado, puede, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, esto
¿Se acuerdan que yo les había, para los de la primera corte, si es que quedó alguno? ¿Quedó alguno de la primera corte? Yo creo que no, ya. No, no. No, creo que no. Bueno, sí, vamos, Victoria. Eliana, vamos todavía. Bueno, Eliana y Victoria, yo les recomiendo que vean el video de Pink Floyd porque tiene que ver con, es más, creo que lo voy a subir al campus. Tienen que ver esto con el ladrillo en la pared, ¿no? Fíjense que se crea, ¿sí? Esa pared, ¿sí? Y esos ladrillos que terminan formando este cubo. Porque este espacio lo que genera es una homogeneidad del saber. Si se dice lo que está bien, lo que está mal, lo que corresponde, lo que no corresponde, lo que se acepta, lo que no se acepta, lo que es no, lo que es indigno, si lo que es justo, lo que es injusto.